Mirando lo invisible, microscopía óptica e imagen. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Me gustaría comenzar dedicando esta charla a Jay Enoch, que acaba de fallecer hace poco y que fue un investigador que ha hecho, bueno, ahora veremos que en esta misma sala dio una charla muy interesante y que tuvo mucha relación con el Instituto de Óptica, ¿no? Bueno, voy a empezar recordando simplemente, bueno, un esquema como este que supongo que todo el mundo conoce, pero que va a ser muy útil para lo que vamos a ver. Nos vamos a centrar en el espectro visible, que como vemos aquí, pues va desde el ultravioleta hasta el rojo, y vemos que dentro de lo que es el espectro electromagnético, pues ocupa un espacio bastante reducido, ¿no? Y en este rango es en el que nos vamos a mover dentro de la microscopía óptica, ¿no? El límite del ojo humano, como podemos ver aquí, están 100 micras, que aproximadamente es el diámetro de un pelo de una persona, ¿de acuerdo? Por debajo de eso ya no vemos, no somos capaces de observar los objetos, ¿no? Y eso es lo que permite, el microscopio óptico, el poderlo ver, ¿no? La limitación del microscopio óptico llega aproximadamente entre 200 y 220 nanómetros, ¿de acuerdo? Si queremos ir más allá, entonces hay que pasar a otro tipo de microscopías, como puede ser la de microscopía electrónica y otras que hay, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en la revista Nature publicaron en el 2009, no sé por qué hay este flickering, pero bueno, un artículo, digamos, en donde resumen los hitos más importantes en microscopía desde su comienzo hasta el año 2000. Bueno, esto fue una aplicación en el 2009. Que yo sepa, no se ha actualizado esto, pero bueno, es interesante porque, digamos, hacen un resumen, digamos, de los hitos que, bueno, se consideran más importantes. Obviamente yo no voy a pasar por todos ellos porque no nos daría tiempo a cubrir todo esto. Sí que algunos de ellos sí que vamos a ver, y en especial me voy a centrar en uno de ellos que aparece aquí, que es, perdón, vamos a ver. Digamos la contribución de Ernst Abbe, que aparece aproximadamente en los finales del siglo XIX, ¿de acuerdo? Lo que aparece ahí como el Diffraction Limit Theory Milestone, el número 3, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una diapositiva interesante por lo que comentaba al principio de Jay Enoch. Esta es la foto de él, ¿de acuerdo? Y esta es una foto, la que está a la izquierda, que me la facilitó Susana Marcos recientemente, en donde muchos de vosotros estáis ahí. Esto fue, creo que en una cena o una comida en Estados Unidos, en un congreso, ¿de acuerdo? Y él presentó una charla muy interesante, que yo recuerdo, bueno, muchos de vosotros son muy jóvenes y no. Esto se celebró en el 2001. Aquí veis el flyer de la charla, que todavía se conserva, y él hablaba de, bueno, digamos, de los primeros, digamos, lentes que se conocen en la historia. Y, bueno, esto se puede ver en el escriba que hay en el Louvre. Tiene unos ojos que están hechos con cristal de roca pulimentado. Y esto es increíble, porque esto se hizo hace más de 4.000 años, ¿de acuerdo? Bueno, pues la perfección, digamos, eso indica el conocimiento que tenían entonces, digamos, probablemente pues anatómico, y bueno, pues eso, digamos, el cristal ese, pues es una representación de lo que sería, digamos,
una parte del ojo y también está la esclera, en fin, y otra cosa interesante es que se puede ver es que cuando giramos, digamos, el punto de vista, pues la pupila gira también, digamos, es como si nos siguiera, digamos, observar, digamos, el movimiento que estamos haciendo, ¿no? Bien. Bueno, el primer microscopio que se conoce lo construyeron los Hansen, un padre y un hijo, en el año, finales del siglo XVI, y eran dos tubos envainados, como vemos ahí, y bueno, pues digamos eso se considera como el primero de ellos, ¿no? También Galileo no solamente trabajó bueno, es muy conocido por sus telescopios, pero también construyó algún microscopio como este que vemos aquí, que tenía de hecho tres lentes, un ocular, una lente intermedia y un objetivo. También, bueno, una de las personas que quizá también es muy relevante en este tema es Robert Hooke, que publicó este libro, Micrografía, que es, bueno, pues uno de los primeros tratados en donde se observan o se representan observaciones microscópicas, ¿no? Él construyó este microscopio que vemos ahí en el centro con es el primer microscopio compuesto que, bueno, pues debido a que tiene dos lentes se llama de esa manera, ¿no? Y aquí aparecen algunas representaciones pictóricas, digamos, que él realizó. Bueno, otro de los representantes quizá más significativos de esa época es Leeuwenhoek Hooke, que construyó un microscopio simple, como su nombre indica, pues es un microscopio pues, muy sencillo, que la lente es simplemente una esfera muy pequeñita que aparece aquí, digamos, en la punta de una aguja, y es del tamaño, aproximadamente 5 centímetros, del tamaño de un pulgar, y bueno, con esto fue capaz fue la primera persona que logró ver bacterias, ¿de acuerdo? De hecho, se considera el padre de la microbiología, ¿de acuerdo? Aquí bueno, podéis ver que podía resolver hasta 1.4 micras, ¿no? Estos son algunas réplicas. Aún se conservan algunos microscopios originales, pero hay pocos en el mundo. No hace mucho una exposición en el Museo de Ciencias Naturales y había un microscopio original de Leeuwenhoek. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que es interesante es que él digamos, su profesión era una persona que se dedicaba un comerciante de telas y tenía interés en ver detalles de esas telas, y lo que pasa es que sus observaciones las reportó a la Royal Society en el año 1673, es decir, que esto está reportado, digamos, estos avances que hizo. Bueno, Huygens es el padre de la teoría corpuscular, como sabéis. Bueno, en su época pues hubo una controversia con Newton, porque Newton era el padre de la teoría corpuscular. Huygens es el padre digamos, de la teoría ondulatoria, ¿no? Hoy sabemos que realmente la luz puede tener comportamiento dual, ¿no? Tanto como onda o como partícula. Y bueno, pues es uno de las personas relevantes en este tema de la teoría corpuscular, perdón, de la teoría ondulatoria. Luego, algunos, digamos, instrumentos interesantes de la época que aún de hecho se siguen usando muchas veces, es la cámara oscura. La cámara oscura es simplemente un aparato que tiene en su versión más sencilla, tiene un pinhole, un agujerito, como vemos aquí, y eso permite observar el objeto, digamos, de interés. Aquí vemos que se forma una imagen invertida del objeto, y bueno, aquí vemos algún ejemplo de algún aparato que se construyó entonces. Entonces, esto era un aparato muy interesante para los artistas o gente, digamos, que tenía necesidad digamos, de reflejar, digamos, la observación de una manera más
más fiel con objetos como este que vemos aquí, ¿no? Que aquí arriba, bueno, que permite pues, el dibujar, digamos, el objeto que se observa, ¿no? Y bueno, hoy en día se puede, si tenemos una cámara reflex, se puede, digamos, imprimir un adaptador que tiene simplemente un agujerito y podemos tener una cámara oscura con, digamos, capturar una imagen de esta manera. Obviamente, todo dependerá del tamaño del pinhole para tener una mejor o peor resolución. Pero en general ese tipo de imágenes, como vemos, tienen tendencia a aparecer como desenfocadas. La cámara lúcida es otro aparato que también, bueno, se inventó a principios del 19 por Wollaston y eso es muy sencillo, la idea es muy simple. Es un cristal que está inclinado a 45 grados y hay un espejo detrás, ¿de acuerdo? Entonces, con eso lo que se hace es, ahí vemos arriba, esta cámara lúcida que la construyó Abbe en el año 1882, entonces permite proyectar, digamos, lo que se observa en el microscopio en un papel y se puede dibujar. De hecho, cuando no se tenían cámaras fotográficas, pues la única manera de poder reflejar la observación era dibujándolo de esta manera, ¿no? Y esto, pues ha dado lugar, digamos, a accesorios comerciales, como estos que vemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí hay otro que está construido por Olympus y es la misma idea. Entonces, la idea es proyectar lo que se observa en el microscopio en una pieza, en un trozo de papel. Aquí abajo se puede ver un ejemplo. Este es el objeto que veríamos en el microscopio, aquí a la izquierda, y aquí a la derecha vemos el lápiz, digamos, que nos permite dibujar, digamos, el objeto, ¿no? Y aquí, como digo, pues es un esquema del funcionamiento, ¿no? Que básicamente, bueno, puede haber en este caso algún prisma, digamos, que permite la proyección de una manera más sencilla, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Bueno, la fluorescencia es un comportamiento clave, digamos, un fenómeno de la luz clave que permite observaciones muy interesantes, ¿no? Digamos, las primeras referencias que se conocen proceden, bueno, digamos, algunos descubridores que fueron a América y que observaron, bueno, que los nativos de allí tenían una infusión, digamos, de una raíz de un árbol que cuando se lo iluminaba con luz, digamos, generaba este tipo de fenómeno que vemos aquí, ¿no? Que es propio de la fluorescencia, es decir, que iluminar con una luz de una determinada longitud de onda y se genera una luz con una longitud de onda más larga, ¿de acuerdo? Y esto es, bueno, aparece reflejado en un libro, digamos, que creo que está en el Archivo de Indias, de Nicolás Monardes, que fue un personaje de aquella época. Pero realmente la persona que tiene el crédito, digamos, del descubrimiento es Herschel en 1845 y lo descubrió con el agua tónica. Es decir, el agua tónica tiene quinina, entre otras cosas, y la quinina tiene este comportamiento, ¿de acuerdo? Es decir, si se ilumina con una luz azul, como vemos aquí, emite en otra longitud de onda más larga, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente el fenómeno de la fluorescencia, ¿no? Entonces aquí en ese esquema se puede ver, ¿no? el cómo se incide la luz, con una luz, en este caso azul, y emite en otra longitud de onda más larga. Esto, bueno, se suele representar, digamos, con este tipo de diagramas, se llama diagrama de Jablonski, que es una manera de ver un poco este fenómeno, ¿no? Es decir, los fluorocromos se excitan con la luz, entonces luego, digamos, eso pasa a un estado de relajación y en ese fenómeno de esa transición se genera una luz que es la fluorescencia, ¿de acuerdo? Bueno, y la difracción es otro fenómeno fundamental, digamos, en el caso de microscopía, y esto, bueno, aparece simplemente en el caso de una rendija,
pues si incidimos un haz de luz en una rendija, pues vemos que se producen los típicos modos de difracción, ¿no? Hubo, de hecho, un proyecto europeo reciente en donde bueno, se le facilitaba a la gente unas rejillas de difracción, como estas que hay aquí. ¿De acuerdo? Y esto lo colocaban con el móvil y, digamos, se puede observar en la calle pues distintas luces y puedes ver los espectros, ¿no? Como vemos ahí en el centro. ¿De acuerdo? Eso se puede generar simplemente con si tenemos un CD antiguo que no necesitemos, le podemos quitar la película metálica y se puede generar digamos, una red de difracción como esta. La difracción aparece no solamente digamos, con luz, sino también en el agua, como bien se sabe. Esto es un ejemplo, por la izquierda, vemos en el canal de Panamá. Aquí aparece y otro fenómeno muy interesante que me gustaría mencionar es lo que hizo Rosalind Franklin en el año 1940. Fue, digamos, una persona fundamental en el descubrimiento del ADN. A pesar de que, bueno, murió muy joven y no se le pudo reconocer sus méritos, pero, digamos, fue la persona que fue capaz de capturar la famosa imagen, la foto 51, que permitió después a Watson y Crick el descubrimiento de la doble hélice, ¿de acuerdo? Pero ella, digamos, hizo la labor experimental que les permitió a ellos de nuevo realmente ver lo que sucedía. Bueno, y esto lo podemos ver simplemente aquí. Si colocamos con un puntero láser el muelle de un bolígrafo, ahí vemos que se produce un aspa, ¿de acuerdo? Que es básicamente el aspa, la cruz de San Andrés que aparece ahí, ¿de acuerdo? Y, bueno, de esa foto se puede sacar mucha información, es decir, que una de las cosas que se observó es que falta el orden de difracción 4, como vemos ahí, y eso se debe a que las hélices están entrelazadas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que, bueno, se puede ver ahí. Bueno, la teoría de difracción de Abbe es fundamental, como antes mencionaba, y de hecho, bueno, pues es, digamos, a partir de los descubrimientos de Abbe, pues la microscopía dio un impulso muy importante, ¿no? Él fue el que, de hecho, propuso el usar bueno, pues un accesorio que mejorase la iluminación de los objetos, como es lo que se denomina condensador de Abbe. Y bueno, de hecho, obtuvo la fórmula del límite de resolución que está en un monumento allí en Jena. Obviamente hay pocas cosas que se puedan escribir en piedra y que se mantengan. De hecho, bueno, ahora recientemente, pues bueno, este límite se ha superado, pero bueno, ahí aparece, ¿no? Y bueno, aparte de esto, pues hizo otras muchas, como luego ahora veremos, más contribuciones interesantes. En España, quien introdujo la teoría de Abbe fue Joaquín Castelnau, que era un ingeniero de montes, además de biólogo, y de hecho escribió este tratado que vemos aquí, Teoría General de la Formación del Microscopio, que tiene un prólogo de Ramón y Cajal, precisamente. ¿De acuerdo? Este libro se puede descargar simplemente, bueno, si alguien tiene interés en este tipo de libros antiguos que están libres de copyright, se pueden descargar gratuitamente, en archive.org está disponible, ¿no? Y bueno, este tipo, de hecho, bueno, Castelnau, yo creo que, bueno, debió de probablemente comprar de su propio bolsillo muchos instrumentos y es uno de ellos, pues, de los que usó, pues es algo así como este que aparece aquí, que está en el Museo de Ciencias Naturales aquí, y que permite, bueno, pues hacer los experimentos que Abbe hizo en su momento. Bueno, lo que observó Abbe es que en el plano posterior del objetivo, bueno, del microscopio, se observan lo que es la difracción de Fraunhofer, ¿de acuerdo? Que es lo que vemos aquí, ¿de acuerdo?
Entonces, y por otro lado, si colocamos un punto, digamos, como objeto, lo que se observa en el microscopio no es un punto, sino lo que se denomina el patrón de Airy, y que precisamente está, digamos, directamente relacionado con el límite de resolución, ¿de acuerdo? Abbe obtuvo la fórmula esa que aparece en su monumento, que es esa que, como vemos, la resolución depende directamente de la longitud de onda e inversamente proporcional a la apertura numérica, ¿de acuerdo? También, bueno, Rayleigh realmente propuso una modificación que es un poco más estricta, que varía simplemente el coeficiente, y es porque lo que él propuso es tener en cuenta precisamente este criterio que vemos aquí, es decir, que si tenemos dos puntos para poderlos distinguir, tendría que, digamos, el máximo del punto que está más próximo debería de caer en el mínimo del otro punto, ¿de acuerdo? Para poderlo ver. También otra cosa que observó Abbe es que la iluminación oblicua puede mejorar la resolución. Para obtener una iluminación oblicua es muy simple. La idea es, bueno, si observamos en el plano posterior del objetivo un objeto, pues veríamos algo como esto que vemos aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Si colocamos en el condensador digamos, un objeto que tapa parcialmente la luz, como este que vemos aquí en el centro, lo que hacemos es desplazar, como, digamos, los órdenes de difracción de esta manera. Es decir, que eso nos permite aquí que aparezcan otros órdenes más altos y por tanto, mejorar la resolución. Y luego, bueno, pues también otra cosa que se observa en muchos microscopios es que la forma en que se forma la imagen, bueno, básicamente hay dos formas. Una es, digamos, usando objetivos que no están corregidos al infinito, como estos de aquí arriba, y otros que sí que lo están. Entonces, en el caso de que esté corregido al infinito, lo que sucede es que digamos, la propagación de la luz va en rayos paralelos y hace falta incorporar una lente intermedia que se llama lente de tubo, que es esta que aparece aquí en el centro, para poder formar la imagen, ¿de acuerdo? Esta suele ser la configuración más habitual de los microscopios actuales, ¿de acuerdo? En donde hay una lente de tubo intermedia para formar la imagen. Y bueno, para hacer sus experimentos, lo que, bueno, él, como sabéis, pues trabajó con la empresa Zeiss y construyeron unos accesorios como este que vemos aquí para poder poner, digamos, estos objetos en el plano posterior del objetivo, de una manera que fuera sencilla, ¿no? Y esto aquí, bueno, él publicó sus experimentos en una revista alemana que obviamente pues tuvo menos repercusión, pero digamos, hubo algunos colegas suyos como Stephenson que publicaron sus observaciones en la Royal Society, ¿no? Y eso permitió tener más difusión, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver algunos ejemplos de los experimentos que hizo. Voy a centrar simplemente en algunos. Aquí vemos un objeto que es una retícula que tiene dos frecuencias distintas, y esta sería lo que veríamos en el plano posterior del objetivo. Si nos quedamos con los órdenes 1 en ambos, lo que sucede es que vemos que en lugar de ver este objeto, veríamos este de aquí. Es decir, que veríamos el doble de la longitud de onda, ¿no? Y bueno, aquí hay otros ejemplos de experimentos. O sea, básicamente con esto, digamos, lo que hizo fue analizar el comportamiento, digamos, de los órdenes de difracción en el microscopio, ¿de acuerdo? Y otra cosa importante es que, bueno, como se puede ver en la expresión del límite de resolución, depende de la longitud de onda, pues si usamos, por ejemplo, luz azul en lugar de luz verde, pues se ve que mejora la resolución, como vemos aquí en estos ejemplos, ¿no? Y aquí, si solamente dejamos pasar el orden 0, pues se pierde todos los detalles de la imagen, ¿de acuerdo? Es decir, que al menos tiene que pasar el orden 0 y el orden 1 para poder ver bien el objeto, ¿de acuerdo? Bueno, luego también, Cajal también tiene un libro
que publicó en el año 1893, en donde explica, digamos, pues todo el instrumental que él usaba, ¿no? Y aquí se puede ver, bueno, él usaba microscopios de ese estilo, como vemos aquí de Riker. En aquella época, pues la iluminación se usaba en un espejo, ¿no? En lugar de tener digamos, un LED o una cosa más sofisticada, pues aquí lo vemos, ¿no? Y luego accesorios como estos de aquí, que él cita en su libro de Natchez, que son estos accesorios para poder luego dibujar los objetos que él observaba, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo también que él pone en su libro de un microscopio al cual le ha añadido, como vemos, este microscopio se puede girar, y se puede poner en horizontal y se le puede acoplar una cámara, digamos, de estas de fuelle antiguas, ¿no? Y esta es una de las observaciones que él hizo dibujando, digamos, de los objetos que observaba. Luego hay instrumentos curiosos, como este es un microespectroscopio, es decir, que además de ese microscopio es un espectrógrafo, es decir, que permite obtener el espectro de los objetos que se observan. Y bueno, hoy en día, obviamente, estos espectroscopios se pueden hacer incluso con impresora 3D, como vemos aquí, ¿no? Se puede colocar como vemos, un slide como este que hemos visto aquí, y se puede tener un espectroscopio de bajo coste. Bueno, este es el aspecto que tendría un microscopio moderno, actual. Aquí tenemos pues, la luz transmitida y la reflejada. La reflejada serviría, por ejemplo, para tener epifluorescencia, es decir, que digamos, la iluminación pasa por el objetivo, se refleja en el objeto y vuelve por el objetivo también. Y bueno, pues esto es la configuración típica. Los hay también invertidos, es decir, que digamos, los objetivos en este caso están por encima del objeto, pues el invertido es al revés, ¿no? Bueno, voy a simplemente mencionar algunos ejemplos de la forma en que se puede mejorar el contraste. Una de las técnicas, además muy antigua, pero que hoy en día se sigue usando mucho, es el campo oscuro. Aquí para obtener el campo oscuro simplemente lo que hay que hacer es colocar un disco opaco en el condensador. Con eso lo que logramos es que la luz vaya, digamos, estamos evitando que pase la luz axial, la parte axial de la luz, y vaya solamente en la parte lateral. Y con eso logramos un contraste muy bueno, porque vemos que el objeto tiene un fondo negro y aparece como si estuviera autoiluminado, ¿de acuerdo? Aquí vemos un ejemplo de una diatomea y, bueno, aquí en la parte de abajo vemos una manera de poderla identificar, bueno, hasta hace muy poco, era usar, pues eso, micrografías o libros de tipo como Atlas. Aquí vemos que aparece esta, que es la misma, ¿no? Triceratium favus. Este es uno de los atlas más famosos como vemos está hecho a mano, o sea que eso está hecho con una cámara lúcida, ¿no? Contraste de fase, esto lo desarrolló Zernike por ese hecho le dieron el Nobel. Esto data del año 1935. Aquí lo que se hace es colocar en la iluminación, hay un anillo también, y después del objetivo hay otro anillo, pero que tiene lo que hacemos ahí es introducir una placa de fase y retrasar, digamos, la luz un cuarto de longitud de onda. Con eso lo que hacemos es atenuar, digamos, la luz axial y hacer que mejore el contraste, digamos. Y aquí, bueno, hay dos posibilidades, el contraste negativo o positivo. Aquí vemos un ejemplo. Entonces, este tipo de modalidad es muy útil, por ejemplo, cuando se observan células, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, la confocal hoy en día es un instrumento fundamental. Digamos, la primera patente data del año 55 por Marvin Minsky, que es precisamente uno de los padres de la inteligencia artificial. Y bueno, la idea es muy simple, es colocar
un pinhole tanto en la iluminación como en el receptor, en el sensor. Con eso logramos el que no se nos cuele información de los vecinos, digamos, y que no se emborrone la imagen. Aquí vemos un ejemplo de una imagen tomada con un microscopio óptico y una con el confocal, ¿de acuerdo? En donde aquí vemos que está mucho más desenfocada que aquí, ¿de acuerdo? Hoy en día, bueno, un confocal pues es un instrumento muy sofisticado. Pues para que tengáis una idea, el coste de un microscopio de estos está del orden de 1 millón de euros, ¿de acuerdo? Entonces, suele estar en facilities, en sitios donde, bueno, suele ser digamos, de uso común en servicios de microscopía, ¿no? El multifotón, ya es, bueno, el tipo que menciono. Este es más reciente, esto se desarrolló en el año 90. Aquí lo que se hace, lo que se pretende es observar tejidos, y para lograrlo lo que se hace es, la mejor longitud de onda para observar tejidos es el infrarrojo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se usan láseres de infrarrojo, de pulsos, como estos de aquí, y aquí vemos que, bueno, lo que se hace también es, como pasa en el confocal, hay un escaneado, digamos, de la imagen y se obtienen, pues, bueno, pues visualizaciones como esta que vemos aquí. Estos son neuronas piramidales en ratón. Aquí, bueno, estos son, en la parte izquierda se está usando un láser de titanio y de la derecha es un láser de fibra, ¿de acuerdo? Y vemos que llegamos hasta 900 micras de profundidad, ¿de acuerdo? Hacen falta densidades de potencia importantes, pero lo interesante es que se obtienen secciones ópticas en Z muy relevantes, ¿de acuerdo? Bueno, y ya por último voy a citar 3 diapositivas de los proyectos en los cuales hemos estado involucrados nosotros. Digamos, yo empecé a trabajar en estos temas de microscopía, digamos, en ese periodo que vemos al principio, en el año 98, en un proyecto que tuvimos europeo de identificación de diatomeas, ¿no? Y este fue un proyecto piloto, un proyecto europeo piloto, en donde analizamos 37 especies y obtuvimos, bueno, por métodos clásicos de análisis, ¿de acuerdo? Obtuvimos unas tasas muy buenas de clasificación, ¿no? Bueno, aquí abajo podéis ver un poco la dificultad del problema, es decir, que las diatomeas son muy interesantes porque son muy buenos bioindicadores de calidad de agua. Entonces aquí vemos 2 ejemplos de 2 especies que pertenecen al mismo género, Agnectidium, o sea, lo que cambia es el apellido, ¿de acuerdo? Y el color indica que estas son especies típicas de calidad de agua buena y esta es una especie de calidad de agua mala. Y bueno, a simple vista pues parecen idénticas, es decir que, bueno, pues digamos indica que el problema tiene su dificultad, ¿no? Bueno, con posterioridad, un poco también en base digamos, a lo que se veía que venía ya de los avances en inteligencia artificial, propusimos en el 2015 el proyecto Aqualitas, en donde ya introducíamos técnicas de inteligencia artificial y ya ampliábamos el número de especies a 100, con muchos más, digamos, especímenes por cada clase, y nuevamente, bueno, incorporando también estas técnicas, pues teníamos tasas de precisión muy buenas en identificación. Y ahora recientemente tenemos un proyecto que está a punto de terminar, en donde no solamente analizamos diatomeas, sino cianobacterias. Las cianobacterias son los organismos más antiguos del planeta y aparecen en sitios donde hay agua, incluso aparecen en biocostras también. Y tienen mucha importancia porque bueno, pueden dar lugar, digamos, a lo que se llaman blooms, es decir, que un crecimiento desordenado, digamos, y bueno, pues de hecho aparecen en embalses digamos, y las hay que algunas son tóxicas y otras sin embargo son beneficiosas, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. Una cosa interesante de las cianobacterias es que tienen autofluorescencia. Aquí se ve la misma
el mismo espécimen, o sea, la misma preparación en campo claro y en fluorescencia. Y esta es una superposición. Entonces, al superponerla, vemos que hay objetos que no tienen fluorescencia, como son en este caso de esta parte de aquí, que son diatomeas, ¿no? Entonces, una manera de poder diferenciar estos objetos del resto, pues es ver observando su fluorescencia. En este caso, se ilumina con una luz amarilla o ámbar y emiten en el rojo, ¿de acuerdo? Que es lo que se ve ahí. ¿De acuerdo? Aquí vemos un ejemplo de los resultados que obtuvimos. Aquí, bueno, aquí, a la derecha aparece uno de los microscopios que imprimimos en 3D y aquí aparece, bueno, pues un campo microscópico y con la detección de cada especie en cada caso. ¿De acuerdo? Y esto es lo mismo con cianobacterias, es decir, que en la parte superior aparecen las imágenes originales y en la parte de abajo es lo que el sistema automático es capaz de identificar, ¿no? Nada más, gracias. ¿Preguntas? Una pregunta, bueno, me ha gustado tu charla y una curiosidad que voy a comentar. La pregunta es, ¿de qué tamaño estamos hablando de la cianobacteria? Del orden de 10 micras, de ese orden, sí. 10, bueno, las hay más pequeñas, entre 1 y 10 micras, sí. Sí. ¿Y con qué microscopio las hacéis? ¿Con qué tipo de microscopio? Bueno, habitualmente se miran en campo claro, que es lo que, bueno, casi todo el mundo utiliza, ¿no? Pero en este caso particular, como digo, la fluorescencia aporta mucha información. Entonces, bueno, hay veces en las cuales, si se dispone un microscopio de fluorescencia, pues puede ser útil. Pero en general se observan siempre en campo claro. Una curiosidad, has mencionado al principio los microscopios estos de lente simple de Anthony Leeuwenhoek, sí. Una curiosidad, en el 2015 un coleccionista gallego, Sí. de la historia, ¿no? Ese es el que estaba en el museo, creo. Claro. Sí. Pues él compró esta lente por eBay por una cantidad irrisoria, no sé si 100 euros. Sí, sí. Porque el que lo vendía no sabía el valor que tenía eso. Debe haber como una docena, una cosa Ujú. así de estos microscopios en todo el mundo. Sí. Entonces tuvo la intuición de que eso podía ser algo valioso, lo compró y luego se dio cuenta. Y en el 2015, cuando estábamos con el año internacional, Sí. el año internacional de la luz, fue cuando fue toda la explosión de este señor. Y que llegó a crear un museo asociado a ese microscopio, si mal no recuerdo. Sí, es posible, sí. Sí, bueno, como hay muy pocos, digamos, microscopios originales, ¿no?, en el mundo. Yo creo que por eso tiene un valor importante, ¿no? Si se consigue alguno que haya por ahí perdido. Claro. Sí, sí, sí. Sí. ¿Más preguntas? Sí. Súper interesante la charla. Lo último que mostraste de tus microscopios que estás haciendo En 3D, sí. en 3D, que son súper chulos, además de muy baratos, ¿no? Pero la identificación estáis haciendo con el bright field, Sí, la forma, digamos. sí. Pero también puedes hacer fluorescencia, ¿no? Sí, claro, claro. Podrías combinar el Exacto, sí, esa es la idea, sí, sí, sí. y la parte espectral también podrías hacerla con eso. Los espectrómetros, claro, claro, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, el espectrómetro le puedes colocar un accesorio para ver si tienes una muestra líquida y, o sea, porque estos son muestras líquidas, entonces una manera de ver, por ejemplo, si hay presencia o no de cianobacterias sería colocar en una muestra líquida, digamos, y ver digamos, el espectro que sale, ¿no? Claro, sí, sí. Barato, sí. Bueno, el que estamos haciendo ahora, en teoría, tiene hasta 1 nanómetro de resolución. Sí, sí. Y son instrumentos, los comerciales son muy caros, es decir, que esto, digamos, permitiría tener una... Ah, en el vídeo. Bueno, ya, sí. ahora ya acabé. un instrumento muy, bueno, muy accesible por un coste Claro, es que es muy barato, sí. muy guay, muy chulo. Gracias. ¿Más preguntas?
Sí. Sí, pues si no, en el vídeo no sé. Vale, para el vídeo entonces. Me ha generado curiosidad, ¿no?, cuando has hecho la diferencia con lo de autofluorescencia. Sí. Porque normalmente los especímenes se preparan con un colorante o algo así. ¿Cuál es la diferencia de eso, no? ¿Por qué has hecho esa mención? Bueno, porque en este caso el organismo en sí mismo tiene una proteína, son las ficocianinas, que es lo que produce la fluorescencia, ¿de acuerdo? Entonces, no todos los organismos tienen la propiedad de tener una fluorescencia. Entonces, bueno, de hecho, las diatomías, en cierto modo, en algunas situaciones sí que se puede observar. Pero en el caso de las timaterias es claro, o sea que siempre está eso presente, ¿no? Siempre que estén vivas, ¿no? Claro. O las conserves, digamos, con formol, que es lo que mantiene la fluorescencia, ¿no? Porque hay otros, digamos, preservantes que destruyen la fluorescencia. Entonces depende de lo que quieres hacer. Si quieres solamente usar campo claro, puedes usar otro tipo de conservante, porque bueno, el formol tiene el inconveniente de que es tóxico, entonces hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la idea. Sí. Vale, gracias. ¿Más? Sí, otra más. Sí, en la lista de microscopios, ¿no?, que mostraste, claro, no pusiste ningún ejemplo de superresolución, ¿no? No, Los últimos años. no, pero bueno, eso es, claro, digamos, ¿por qué lo que decía antes, la importancia de la fluorescencia? Porque justamente la fluorescencia, el descubrimiento de las proteínas fluorescentes, que eso dio lugar a uno de los últimos Nobeles que ha habido, es lo que ha permitido el superar los límites de resolución. Y la idea es muy simple, o sea, lo que haces es iluminar, o sea, si tú tienes un objeto, vas a tener varios láseres, uno de ellos tiene forma de donut, ¿de acuerdo? Y entonces lo que haces es colocarlo, iluminar el objeto, o sea, tienes otro, entonces iluminas con ese donut, y lo que haces es reducir el soporte espacial que vas a... Es un poco la misma idea que con el confocal. Al colocar el pinhole, reduces el espacio y tienes más resolución, ¿de acuerdo? Que por cierto, en el confocal no lo he comentado, pero bueno, para tener una idea, el factor de mejora es raíz de 2, ¿de acuerdo? En esas fórmulas que hemos visto, habría que poner una raíz de 2 en el denominador en el caso del confocal, ¿de acuerdo? Eso es la mejora que se obtendría. Pero hoy en día eso se supera mucho, vamos, con creces, con estas técnicas de proteínas fluorescentes, ¿no? Y con estos microscopios impresos en 3D también se podría implementar superresolución. Sí, bueno, de hecho, en el último congreso que tuvimos en Toledo, que organizamos nosotros, especialmente, la primera vez que he sido en Toledo, que es un congreso hispano-portugués, que no sé si conocéis, se llama SPAUM, ¿de acuerdo? Y este año se organiza en Braga, que es donde tú estuviste, sí, prácticamente, ¿no? Pues ahí, en este congreso, pues hubo de hecho, dimos 2 premios, al mejor póster y al mejor paper, ¿no? A la mejor presentación oral. Y el póster se lo dimos a un estudiante, un postdoc, que presentaba un accesorio hecho con estos, bueno, no sé si lo has visto en mi despacho, hay un sistema modular que está hecho con cubos, ¿de acuerdo? Que los puedes unir entre sí con imanes, ¿de acuerdo? Y eso te permite construir cualquier cosa, o sea, puede ser un microscopio, puede ser un espectrómetro, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Y él lo que propuso ahí era un sistema de iluminación estructurada. Okay. ¿De acuerdo? Y con eso obtienes más super resolución, digamos. Y está hecho con un sistema... O sea, de hecho, él lo que proponía era este sistema, este accesorio, que además se podía conectar a cualquier microscopio, no solamente a los cubos en sí, sino a cualquier otro, ¿no? Sí, sí. Gracias. La ventaja de este tipo de sistemas es que puedes tener un prototipo muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces,
Y bueno, pues para laboratorio pues es ideal, ¿no? O incluso para docencia, claro, para docencia también lo es, ¿no? Entonces, de hecho, ahora hemos propuesto un máster nuevo en microscopía que está pendiente de resolución en la Unión Europea, que va a unir, la idea es unir la parte de microscopía con inteligencia artificial, ¿no? ¿De acuerdo? Sería un máster Erasmus, ¿de acuerdo? Pero bueno, está pendiente de ver si lo aprueban. ¿Más? Aquí hay gente que vino de México. No sé si sabíais la historia de los experimentos que hicieron allí con la fluorescencia, ¿no? De hecho, bueno, pues allí están muy orgullosos de que son donde se descubrió realmente la fluorescencia fue allí, ¿no? Con la primera vez. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más, pues tomamos café, ¿no? Eso es. Muchas gracias. No.